fuga de Johann Sebastian Bach con dos jóvenes tocando a piano para darle ese relax, porque Duarte era músico, Duarte amó la música y tocaba la flauta y su instrumento preferido era la guitarra. Arriba el control con la pieza. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos en su espacio, Voz para el Cambio, esta ventana de patria, esta ventana de opinión, de compromiso con los ideales del padre de la patria. En la primera parte abordamos el Duarte jurista a propósito de una publicación nuestra con el tema, pero con el Eliodoro Peralta y Juan Francisco de la Rosa podemos abordar diferentes facetas de la vida y del pensamiento de Juan Pablo Duarte. Hay una carta memorable que le dirigen a Duarte, estando en Caracas en su primer exilio, Vicente Celestino Duarte, su hermano mayor, y Francisco del Rosario Sánchez, quien queda en cierto modo como líder del partido duartista en la ausencia física de Duarte. Y esta carta, yo la he analizado otra vez desde mi perspectiva, por supuesto. Es la carta en la que ellos le piden a Duarte que los trabajos van marchando de conformidad con lo previsto, que el partido duartista sigue avanzando, que están dadas las condiciones para dar el golpe, pero que hacen falta las armas, las pólvoras, las balas, los fusiles, los machetes, las lanzas, es decir, las armas para dar el golpe. Y entonces le piden a Duarte que aún a costa de una estrella del cielo consiga armas y le precisan una cantidad, 500 fusiles, 400 lanzas, tantos quintales de pólvora, de plomo, en fin, lo que pueda conseguir, que lo coloque por ahí por Juan Dolio. Esta es una carta importante. Y entonces yo quisiera que Eliodoro Peralta, que es un filósofo del derecho y de la historia, es un hombre de la patria, nos analice la trascendencia de esta comunicación en lo que puede ser la documentación duartiana, porque aunque la escriben Sánchez y Vicente Celestino Duarte, de alguna manera vinculada a Duarte, es también parte de esta documentación duartiana. Analizar esa comunicación de estos hombres. Bueno, me parecen inmerecidos los juicios de valor que tú has vertido sobre nosotros. En cuanto a tu inquietud, ciertamente se trata de una carta histórica que, sobre todas las cosas, ratifica, avala en términos documentales el liderazgo indiscutible de Juan Pablo Duarte sobre el movimiento independentista, sobre el partido que desde el 1838 abrazó el proyecto de fundación de la República,
Por otra parte, evidencia que no obstante su ausencia con motivo de su primer exilio, Duarte seguía dirigiendo la perspectiva de ese proyecto y que sus correligionarios pensaran en él para que lo proveyera de recursos materiales, viene a confirmar que el partido duartista seguía bajo la orientación y la égida del prócer, no obstante su ausencia. Yo quisiera, Alfonso, hacer una revelación con relación a la obra que no se ha dicho. Yo invito a abogados y estudiantes interesados en esta materia para ver la grandeza del jurista Juan Pablo Duarte, que vean la defensa de dos hombres que tienen dimensión continental y mundial, que se defendieron ante jueces que le iba a condenar y que lo condenó. Uno duró 27 años preso y su defensa se llama Un hombre negro juzgado por un tribunal blanco. Y el otro, el fiscal, pidió 26 años de cárcel y su discurso se le llama La historia me absolverá. Usted puede comparar Duarte Jurista, que es el escrito por Alfonso Torres, y el de esas dos personalidades que ya la historia lo tiene registrado, y en ningún caso Juan Pablo Duarte está, vamos a decir que no era abogado, su criterio sobre la justicia, vamos a decir que se ve relegado, porque Juan Pablo Duarte fue una persona totalmente dedicado al estudio, totalmente, bueno, hemos reiterado que Rosa Duarte dice que siempre lo vio acostarse después de la 1 y las 2 de la mañana, estudiando. Entonces, para reiterar la grandeza de este criterio, de esa faceta no trabajada por el padre de la patria, hay que parangonarlo con otros hombres y mujeres que tienen una dimensión probada y reconocida en el mundo y en nuestro continente. Así que vale la pena hacer un estudio comparado de lo que dice Duarte Jurista y de lo que se consigna en los textos aludidos. Ciertamente, aun cuando comparto en esencia su señalamiento, solo agregar que a propósito de las autodefensas, nuestra historia republicana registra dos casos interesantes de figuras laureadas que se defendieron a sí mismos, aun cuando desgraciadamente fueron fusilados. Francisco del Rosario Sánchez en el cadalso de San Juan de la Maguana, frente más que a las tropas españolas, a la comisión militar de Santana, y el poeta Manuel Rodríguez Ojigo durante la dictadura de los 6 años de Buenaventura Báez. En ambos casos asumieron su defensa con mucha dignidad y con aspectos doctrinales. La defensa de Francisco del Rosario Sánchez contiene aspectos doctrinales a lo que puede recurrir un abogado en la defensa de cualquiera justiciable o imputado. Así es. El Duarte Jurista, yo pienso que no entra en discusión porque su pensamiento era tan preciso en el marco de la ley. Y Duarte nos dice:
la ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos, así los gobernados como los gobernantes. Pero Duarte llega más lejos en su pensamiento y dice que para que esta regla merezca el nombre de ley dominicana y deba, por tanto, ser acatada y obedecida como tal, es necesario que en la forma que esta Constitución prescribe sea, primero, propuesta por autoridad a quien ella acuerde ese derecho, y segundo, que debe ser discutida, adoptada y decretada por el Congreso Nacional, y tercero, sancionada y promulgada por el Poder Ejecutivo. Pero cuando Duarte dice que el hecho de desconocer una ley no exime de su cumplimiento, de su acatamiento, e incluso Duarte dice que el hecho de que una ley no se aplique, es decir, que quede en desuso, eso no le quita su vigencia. Pero Duarte llega más lejos en esta visión del derecho que él tiene y dice que mientras una ley no sea derogada, está vigente, y que para ser derogada tiene que correr la misma formalidad que se hizo o que se recorrió para su aprobación. Es decir, Duarte es un jurista cabal, completo. El hecho de que históricamente no se pueda mostrar un título de licenciado doctor en Derecho de la Universidad de Santo Domingo, de la Universidad de Caracas o de una universidad en Barcelona, no quiten lo más mínimo su formación como jurista. Entonces, son estas las cosas a las que yo dedico tiempo y espacio para reflexionar en el Duarte jurista. Y ahí le paso a usted, Eliodoro, la palabra. Pero yo diría antes que Alfonso que ese principio que tú estás señalando se está cumpliendo en la práctica real dominicana, en el sentido de que la ley 3 días después de ser publicada se hace ejecutoria para todo el mundo, no importa en qué parte del país se viva. Es un principio vigente. Sí, claro. Sí, ciertamente es importante subrayar a propósito de si se graduó o no. Para entonces la universidad, el antiguo instituto profesional había sido clausurado por los interventores haitianos, de manera que aunque él lo hubiese intentado, era materialmente imposible en ese momento en el país que él se recibiera como abogado. En otro ámbito, él era el prócer, toda su vida estaba tan involucrada en el proyecto de fundación de la República que para él era difícil haber sido también un abogado litigante. Otro de sus correligionarios sí lo fueron. Sánchez era un abogado penalista y defensor público, y Félix María del Monte, otro amigo personal y su correligionario, fue un abogado de fuste. Había se registran. Pero ese título le fue ofrecido y él lo despreció. No es la palabra que lo despreció. Duarte, yo diría que él no necesitaba eso, porque como subraya Alfonso, su proyecto de constitución por sí solo evidencia su cultura jurídica. Él no necesitaba graduarse de abogado para que se le retenga y se le conciba, como bien se plantea, como un jurista. Además, hay clásicos del derecho que nunca se pusieron la toga. Yo no tengo conocimiento de que Luis Josserand y los Massot, clásicos del derecho civil francés y universal, eran abogados litigantes. De manera que eran pensadores. Sigo aferrándome a la nomenclatura del Duarte jurista. Claro que sí. Un aspecto importante en esta visión de Juan Pablo Duarte es el tema de los derechos humanos. Cómo Duarte consigna la necesidad de protección de los derechos humanos. Y Duarte establece que en la Constitución debe haber una garantía al derecho de propiedad, al derecho a la vida, a la libertad, al nombre, a la nacionalidad, que son elementos vitales en una vigencia de los derechos humanos. No, Alfonso, yo diríamos que hoy ese es el gran debate nacional, garantizar todas esas cosas. Pero ¿cómo hablar de una democracia donde no hay respeto a los derechos humanos? Y ahí está la visión de este hombre trascendente. Tal vez o como dice Miriam Germán, de pensamiento luminoso. Pero lo que más me gusta, y tú que vuelves al prólogo,
es que ella dice en una parte como que estas cosas hay alguien que lo pudiera ver hasta de soslayo y con burla, que se estuvieran promoviendo esas cosas aún. Porque quieran estudiar o ver a Duarte fuera de contexto. Ella llama en su primer párrafo a estudiar a Duarte en su contexto y no con los valores y la escala del conocimiento de hoy en día. La palabra bastardearlo. Bastardearlo. Bastardearlo, sí. Ella dice en el primer párrafo, como todo personaje histórico, Duarte no escapa a la polémica ni a la pretensión de juzgar con parámetros de la actualidad las actuaciones realizadas en el tiempo que le tocó vivir. Pero es que si nosotros lo jugamos con los parámetros de hoy, sale por la puerta grande. Creo que ciertamente en un país, un estado que refleja tantos niveles de deterioro institucional, como hemos señalado en otras ocasiones, el proyecto duartiano sigue siendo una meta pendiente de cumplimiento y ejecución. El aspecto jurídico también, porque más que el texto legal, más que la provisión de los códigos y de la legislación correspondiente, necesitamos quienes las apliquen y las hagan cumplir. De manera que el proyecto duartiano sigue vigente, como ya hemos subrayado. Pero esa parte que usted señala, Eliodoro, la magistrada Miriam Germán lo dice aquí textualmente de una forma brillante, porque ella es dueña de una prosa excepcional, aunque no la ejercita como intelectual, como escritora. Y dice ella, Eso es lo que anotaba hace un momento, a propósito del comentario que hacía Eliodoro Peralta, de la vigencia de ese pensamiento jurídico de Duarte, que la magistrada Miriam Germán dice textualmente en su prólogo, y decía que ella tiene una prosa buenísima, elegante y depurada, profunda, una mujer que domina el lenguaje, y dice textualmente: el proyecto duartiano concebía el ordenamiento legal como un instrumento para garantizar el crecimiento de una sociedad en libertad, en armonía, y sigue siendo un instrumento válido, quizás más aún ahora, en el imperio de la lógica feroz de las ganancias, un tiempo en que un humorista con evidente sarcasmo pone a uno de sus personajes a expresar, comillas, para tranquilizar los mercados hemos intranquilizado a las personas. Y cómo ahí anota un elemento interesante, porque aunque no lo dice claramente, está consignado en los tiempos de los mercados, es decir, donde todo se compra y se vende, donde hay el imperio de una política neoliberal que lo que cuenta es lo material y no los valores éticos, los valores espirituales, los valores de patria, los valores del ser humano. Interesantísimo este aporte de Miriam Germán Brito a propósito de Duarte jurista, don Eliodoro. Sí, Duarte fue tan visionario. Si leemos ese proyecto de constitución, hay un artículo que plantea la necesidad de que los tratados internacionales sean ratificados por el Congreso. Y siguiendo un procedimiento determinado. Es admirable que en 1844 ese hombre vislumbrara, vaticinara la importancia que tendría los tratados internacionales en un mundo que en el día de hoy ya ha sido globalizado. El mundo de hoy es una aldea. Entonces, una vez más, nos inclinamos reverente ante este visionario. Yo siempre he entendido que Duarte es uno de los apóstoles del mundo, en tanto defensor de las ideas progresistas
El partido más radical de estos tiempos podría perfectamente encontrar en los principios duartianos su base ideológica y doctrinal en base a principios universales de la humanidad. Decía a propósito de eso el controversial Juan Isidro Jiménez Grullón, una mente esclarecida, un hombre de pensamiento, que las ideas de Juan Pablo Duarte alcanzaban para hacer en la República Dominicana la revolución socialista. Juan Francisco se reía mientras usted exponía esto, porque él quería decir esto, y yo se lo quité. No. Lo que pasa es que yo tengo algunos 30 años combinando cosas con Peralta, y un día fui donde me gusta hacer parangón en la historia. Digo, Heliodoro, y me refería a un político dominicano vivo, radical. Digo, ¿usted cree que podemos comparar a Juan Pablo Duarte, o fulano se puede comparar con Juan Pablo Duarte, que está aquí entre nosotros? Me dice, ¿y ese ha dado golpe de Estado nunca? Juan Pablo Duarte era más radical que ese. Claro. Sí. Claro. Entonces, ciertamente es una figura que ha decollado en múltiples facetas de la vida. Y por eso hoy celebramos con tanto entusiasmo este ensayo. Heliodoro tocó un concepto clave en el pensamiento de Duarte. Tratado. A propósito de los tratados internacionales, que Duarte estableció un procedimiento de que constituían ley nacional siempre que fueran adoptados por el Congreso Nacional y que fuera promulgado por el Poder Ejecutivo. Pero Duarte llega más lejos en esto, y por eso yo hablo de la vigencia del pensamiento de Duarte, y una vigencia extraordinaria hoy, cuando Duarte dijo: si he vuelto a mi patria con las armas en las manos a protestar por la anexión a España, pero agregaba: no solo digo contra la anexión de mi patria a los Estados Unidos, y mencionaba con su nombre Estados Unidos, viendo, olfateando el imperio naciente, sino contra cualquier tratado que tienda a menoscabar en lo más mínimo el territorio de la República Dominicana. Por eso yo siempre le he dicho a don Iván Rodríguez y a los amigos que tengo en el mundo democrático y al país, que si Duarte estuviera entre nosotros, fuera el primero en encabezar las luchas contra los intentos de cercenar ahí a los haitíes con la instalación de una cementera, o estuviera encabezando la lucha contra la Barrigol, o contra la Unigol, o contra la pretensión de instalar una base naval en la isla Saona, o contra lo que están haciendo hoy en restauración con la exploración minera, o contra lo que hizo Leonel Fernández, que dio más de 200 concesiones mineras, o que concesionó la carretera del país, los peajes lo concesionó los aeropuertos. ¿De qué manera? Entregando servilmente el patrimonio nacional. Llegó tan lejos en esto que concesionó la expedición de la licencia de conducir en la República Dominicana. Entonces, Duarte tiene un pensamiento vigente hoy en el país. Porque Duarte, aunque no se habló de neoliberalismo, cuando asumió la defensa de la soberanía con aquella gallardía, y está consignado en la Constitución, y decía Rafael Chaljú Mejía, aquí entre nosotros, el programa político de Juan Pablo Duarte no ha sido superado por ningún político en la vida republicana a 169 años, porque lo de Duarte era la soberanía pura y simple, la soberanía siempre. Entonces, la vigencia de ese pensamiento, Heliodoro, está ahí. Es un pensamiento actual en lo político y actual en lo jurídico, pero sobre todo con esa determinante política. Ahí se lo suelto, Juan Francisco. Bueno, Juan Pablo Duarte tiene vigencia en el sentido de que ese grupo que tú señalas, él lo definió como el bando traidor. Y ciertamente es doloroso ver parricida, apátrida, cómo hay un grupo de hombres y mujeres que lo que menos le importa es la patria, que entonces se los regalan a cualquiera. Y sobre todo, y llegamos a hacer programa de ese contrato tan desvergonzado, 97 para el de afuera y 3 para nosotros. Yo pienso que en algún momento... un guacanagarí de estos tiempos. No. Peor. Yo pienso que Guacanagarí merece mucho respeto, porque
Guacaragarí entonces no tenía los instrumentos que tienen esta gente hoy. Un indio que andaba desnudo, que no sabía que era un espejito, pero hoy hay aquí individuos que van a dar conferencias a las grandes universidades del mundo. Eso quiere decir que ellos están a la altura de los franceses y de los italianos, y yo pienso que sí. Entonces en esa época Guacaragarí no se podía parangonar, su nivel cultural y de información no era igual. Entonces yo pienso que le ofendemos a ese ciudadano. Y un duartiano, lo he pensado muchas veces, lo primero que tiene que evitar es ser injusto. No podemos por ninguna causa faltarle respeto a otra persona sin motivo. Entonces, en algún momento, esperamos nosotros, porque estamos inscritos bajo la doctrina de que el crimen no perecerá nunca, y este crimen en contra del suelo patrio algún día tendrá que llamarse a los que han dirigido todo esto. Ciertamente estamos en presencia de actos lesivos al interés nacional, totalmente contrario a los principios duartianos. De ahí que, aun cuando aparentan lo contrario, todos esos sectores entreguistas no se identifican con esas posiciones dirigidas a la revalorización del pensamiento duartiano. Duarte no es su modelo, ni puede serlo. No, pero por eso que nos presentaron ese viejo cansado y enfermo. Ahora, yo les voy a decir una cosa a ustedes dos y al país, a propósito del pensamiento jurídico de Duarte, que es o que hace parte de su pensamiento político. Duarte nos dijo: la ley es la que da al gobernante el derecho de mandar e impone al gobernado la obligación de obedecer. De consiguiente, toda autoridad no constituida con arreglo a la ley es ilegítima y por tanto no tiene derecho alguno a gobernar ni se está en la obligación de obedecerla. Duarte estableció el principio de la rebelión, de la rebeldía, porque una autoridad ilegítima, no electa conforme a las reglas, el ciudadano no está en la obligación de obedecerle. En consecuencia, si no estoy en la obligación de obedecer a una autoridad ilegítima, tengo el derecho a la rebelión, y Duarte lo estableció. Oiga esto, no se trata tan solo del pensamiento jurídico, porque aquí hay un entramado, hay una concatenación, todo está imbricado en Duarte, el pensamiento jurídico con el pensamiento político, porque establecer el derecho a la rebelión está planteando una salida política ante una autoridad ilegítima, y cuando una autoridad, aún sea electa, se coloca al margen de la ley, al margen en este caso de la Constitución, ya es ilegítima. Es ilegítima y el ciudadano tiene entonces el derecho a la rebelión. Dígame usted, don Eliodoro Peralta. A propósito, yo digo que ustedes son duartianos porque hace 31 años ustedes fundaron un club Juan Pablo Duarte en su comunidad allá en San Juan de la Maguana. Y está pendiente que ustedes me inviten a ese club para yo ir a conversar con la gente de la comunidad sobre Duarte. Eso se hará. Sí, eso está en agenda. Ya tendremos el placer. En agenda, pero no para la calenda griega. Recibirlo por allá en San Juan de la Maguana, a propósito de la conmemoración de la fundación de ese proyecto juvenil de orientación duartiana. De manera que nuestra admiración y nuestra práctica a propósito del fundador de la República parecería que viene de lejos. Eliodoro, usted es el invitado nuestro para esta entrega. ¿Algún mensaje final sobre Duarte, Duarte jurista, Duarte político, trascendencia, vigencia de su pensamiento, la necesidad de que los que hoy se llaman radicales asuman a Duarte, porque Duarte es el prototipo de la radicalidad? Sí, perfecto, totalmente de acuerdo. Ya como suelo ir muy poco a la televisión, aunque tampoco me invitan mucho,
usted quien tiene la generosidad de vez en cuando convocarnos. Quisiera ya finalmente precisar, durante algún tiempo en la historiografía dominicana, por razones casi inexplicables,